Buenos días, queridos alumnos. El día de hoy vamos a hablar sobre otra parte del derecho penal bastante interesante, y es el derecho penal económico o los delitos contra el orden económico. Cuando nosotros queremos hablar de los delitos contra el orden económico, en primer lugar hay que entender que el bien jurídico de estos delitos es el orden económico como tal. En tal sentido, señores alumnos, tendríamos que remontarnos a lo que nos establece la Constitución Política del Estado en los artículos 58 y siguientes. Previo a ello, hay que hacer un pequeño preámbulo y precisar que nuestro Código Penal data del año 1991. Cuando entra a regir el Código Penal de 1991, nos encontrábamos dentro de una Constitución del año 79. Una constitución que tenía un marco un poco más yéndose a lo democrático, pero al ámbito socialista. Hay que recordar que quien elabora esta constitución fue la Asamblea Constituyente del 78, dirigida por Haya de la Torre, aprista. En el año 93, con nuestro expresidente Alberto Fujimori, él cierra el Congreso el 5 de abril del año 92 y se nombra bajo elecciones a la nueva Asamblea Constituyente, ¿no? o al Congreso Constituyente Democrático, encargados de elaborar la Constitución del año 93. De acuerdo a los planteamientos económicos de esa época y lo que era prácticamente necesario, cambia todo el orden económico que planteaba la Constitución del 79 hacia la Constitución de 1993. Nos establece una economía social de mercado tendiente al neoliberalismo, en el cual el Estado no regula precios, por ejemplo, los precios se autorregulan por el tema de la oferta y la demanda. Se reconoce que el Estado no realizaba o no tiene por qué realizar actividad económica o empresarial, salvo, como lo señala el artículo 60, solo por ley expresa cuando es necesario por el interés público o manifiesta convivencia nacional mediante una ley expresa, el Estado puede ejercer actividad empresarial, por ejemplo en el caso de los petróleos, en el caso de los gas, en el caso del agua, de la luz, etc. Pero esta actividad empresarial que ejerce el Estado se rige a las mismas reglas para la actividad privada. Entonces lo que se impulsa es la actividad privada, la libertad de empresa, la libertad de creación de riqueza mediante muchas formas de establecer empresas. Se promueve el emprendimiento tanto de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. Y el Estado lo que tiene que hacer, pues, elaborar un marco jurídico, un marco normativo que efectivamente permita la realización de estas actividades. Hay una libertad empresarial para ofertar bienes y ofertar servicios, siempre y cuando estos no sean lesivos a la moral, a la salud pública o al bien común. El Estado garantiza la libre competencia y el Estado establece que lo único que él se va a encargar es en materia de salud, materia educativa, seguridad, promoción del empleo, garantizar la seguridad, ¿no? Y establecer las pautas para que la gente pueda generar riqueza, tanto inversión nacional como inversión internacional en las mismas condiciones. Y además establece que se puede utilizar diversas monedas, sobre todo el sol y el dólar, que es lo más común que se utilizamos, y el Estado lo que tiene que hacer es sancionar, evitar y prohibir el abuso del poder económico, los monopolios, ¿no? Y las concertaciones que afecten el régimen económico del Estado. Bajo ese contexto, entonces, tenemos los artículos 58 al artículo 65, ¿no? Establece también la defensa a los derechos de consumidores y usuarios. Bajo este contexto normativo que establece el nuevo régimen económico, es que se tiene que elaborar un nuevo
esquema de delitos, ¿verdad? Porque los delitos que se establecían en el sistema económico dentro del marco de la Constitución Política del 79 obviamente no iban a ser los mismos, no podían ser los mismos. En tal sentido, pues se reforman se reforman mucho de estas conductas penales orientadas hacia la protección y la tutela del régimen económico actual de acuerdo a la Constitución de 1993.